En el año 2005, el conferencista internacional Joel Osteen dio la siguiente declaración: no me interesa hablar de juicio, no me interesa contar las partes inentendibles de la escritura. No me interesa ni siquiera hablar, hasta podríamos decirlo así, de doctrina. Y quiero resaltar, estoy leyendo simplemente una declaración. No creo que alguien realmente necesite llevar a cabo un comportamiento. Yo puedo pensar incluso que una persona que no ha conocido del evangelio, pero su corazón es correcto, será aceptada delante de Dios. Pues yo conocí a mucha gente en la India que no era cristiana, pero a mi pensar amaba a Dios. A mi manera de creer, esta persona amaba a Dios. Sí, no conocía nada del evangelio, no conocía a Cristo, no conocía la regeneración, no conocía ninguna doctrina, pero yo estoy seguro que esta persona, claro que será aceptada y amada por Dios, porque simplemente notémoslo, yo los veo y me doy cuenta de que este tipo de gente ama a Dios. Conocí a mucha gente así, que sin conocer el evangelio ni conocer la escritura, aman a Dios. No tengo por qué incomodar a la gente, no tengo por qué hablar otra cosa que no sea agradable a sus oídos. Tengo que motivarlos día a día a que vivan su vida con alegría. No importa su manera de pensar, no importa a qué Dios adoren. El punto es que ames a Dios de la manera en la que tú lo percibas. Porque finalmente yo no estoy aquí para decir otra cosa, ya que si me preguntaras realmente qué es la verdad de Dios, yo te puedo decir no lo sé. Pero entonces, le preguntó la entrevistadora, ¿usted me está diciendo que una persona que decide no creer en Cristo, pero tiene un buen corazón, va a ser salvada? Y él dijo, no lo sé. Y la entrevistadora le dijo, o sea, ¿me está usted diciendo que usted se considera un predicador evangélico? Y Joel Osteen le dijo, sí. O sea que usted es un predicador de la Biblia. Y Joel Osteen le dijo, sí, yo soy un predicador de la Biblia. O sea, ¿usted me está diciendo que se considera un maestro de la Biblia? Sí. O sea, alguien que enseña la Biblia, sí. Ahora, en base a lo que dice la escritura, usted me está diciendo que alguien que no cree en Jesucristo como su único salvador, no entiende la suficiencia de la Biblia, no entiende la doctrina de la regeneración, o sea, alguien que no cree que Jesucristo es su salvador, pero tiene un buen corazón, ¿va a ser salvo? Y Joel Osteen dijo, no lo sé. Y la entrevistadora simplemente continuó, o sea, usted me está diciendo que todo se trata de vivir este mundo y Dios, ¿dónde queda? Y él dijo, bueno, lo más seguro es que Dios quiera que conquistemos este mundo, o sea que el cielo no es lo más importante. Y él contestó, no lo sé. Usted dice, le preguntó la entrevistadora, usted dice que el cristianismo no es necesaria la doctrina, no es necesaria la enseñanza, pero usted se considera un predicador evangélico. Entonces, no es necesaria la doctrina, no es necesaria la enseñanza, porque así lo marca la Biblia, y usted lo debería de resaltar más como un maestro y un predicador de evangélico, el cual usted se considera. Y Joel Osteen volvió a decir, no lo sé. ¿Cómo se llamó esta declaración? No lo sé. Así se llamaba. Preguntas básicas de la Biblia, y él buscó agradar a la gente, buscó decir que él no busca incomodar a la gente ni hablar del pecado, él solamente busca agradar a la gente. Cuando se le confrontaron con las verdades del evangelio, él simplemente se limitó a decir, no lo sé. Ahora, esto es lo que se debe de buscar en cada predicación. Esta es la predicación que tú debes de buscar. Esta es la enseñanza
que tú debes de oír en YouTube, en un podcast? No. Yo te podría decir, pues tú sabes, no. Me voy a atrever a decirte que no. No es la enseñanza que tú debes de buscar. Porque Dios y su escritura no están a nuestro gusto. Ese es el tema del día de hoy. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dijo, bueno, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Es el de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto te digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, es él a quien Elías había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta, y no bailaron. Los endechamos, y no se lamentaron. Porque Juan, que ni comía ni bebía, dicen demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come, vive, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta es la única, verdadera e inerrante palabra de Dios, y vayamos a él en oración. Padre, te pedimos que nos hables, Señor. Háblanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y te imploramos, Señor, que en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, por favor, tú exaltes esta palabra, tú glorifiques tu santo nombre, y por favor te lo imploramos, habla nuestras vidas, Señor. En ti creemos, en ti confiamos, Señor, y creemos en la suficiencia y en la perfección de tu palabra, y que sea tu Biblia, Señor, tu Biblia hablándonos, la correcta interpretación, la correcta exégesis, por el poder del Espíritu Santo te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Por favor, salva a muchos, exalta a tu Hijo Jesucristo, y te lo rogamos, Padre, exáltate, por favor, exáltate. Amén y amén. Ok, en primer lugar vemos, este primer punto es la misericordia, solo es para el que se arrepiente. Ciertamente Juan había dudado, literal, o sea, esto no se puede quitar. Literal, Juan había dudado. ¿Por qué? En este contexto, lo más seguro es que él ya estuviera preso por Herodes en el palacio por haberle dicho sus verdades a Herodías, su mujer. Porque, tomando un poquito de historia, Herodes era pues el amigo número 1 de Juan el Bautista. O sea, Herodes apreciaba mucho a Juan el Bautista, pero la mujer del hermano de Herodes, Herodías, así se llamaba Herodías, esta mujer no quería para nada a Juan el Bautista. De hecho, esta mujer odiaba a Juan el Bautista porque Juan el Bautista le dijo que les decía sus verdades, como era característico de la predicación de Juan el Bautista. Juan les decía sus verdades. Entonces, en esta ocasión, Herodías ya lo había llevado preso al palacio de Herodes, a Juan el Bautista,
Y entonces él en ese momento de desesperación va y le dice, no, pues por favor, vayan y pregúntenle a Cristo, pues ¿eres tú el que ha de venir o vamos a estar esperando a otro? Y se oye algo un poco fuerte, porque si recordamos los primeros pasajes del Evangelio de Mateo, Juan fue el que lo presentó. El que dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar tu sandalia. O sea, yo no soy digno ni siquiera de llegar y de decirte, ¿sabes qué? La verdad es que, pues, ¿quién te va de, quién, o sea, yo no soy digno ni siquiera de hacerlo más simple. O sea, de ser tu más, bajo servidor. De ser el más inútil de tus servidores, yo no soy ni digno de eso, decía Juan el Bautista. Bautízame tú a mí. Y también, antes de presentarlo, también él agarró y dijo, a Juan el Bautista le preguntaban, Juan, o sea, entonces tú eres el que estábamos esperando, y él les decía, no, yo solamente soy una vara en el desierto, porque el que viene después de mí, o sea, refiriéndose a Cristo, ese sí es el importante. Y él decía, y es necesario que yo mengüe para que él crezca, pero él sí es el importante. O sea, él siempre dejaba muy claro, yo aquí no soy nada, yo solamente soy un mensajero del que tienen que escuchar, porque Juan era muy popular, Juan el Bautista era muy popular en Israel. Entonces él decía, a mí ni me tienen que pelar, yo no vengo a hacer absolutamente nada para ustedes, yo no soy nadie en su vida, yo no voy a hacer nada, yo solamente soy un mensajero de quién, de Cristo, y a él es a quien tienen que seguir. Esas eran las declaraciones de Juan el Bautista, así era como él pues sí, lo dejaba muy en claro. Entonces, aún a pesar de todas estas grandes obras que hizo Juan el Bautista, grandes declaraciones de que Jesucristo era el Señor, llegó un momento de dificultad y él falló. Sí, es verdad, él falló. Entonces él les dice, bueno, cuando le van y le preguntan, oye, pues ya nos dijo Juan el Bautista que si tú eres el bueno, si tú eres el Mesías. Y él les dijo, y Jesús simplemente les dijo, pues nada más vayan y díganle a Juan lo que está pasando y lo que ustedes oyen. Díganme si no se están cumpliendo estas sanidades, demostrando que yo soy el Mesías. Ahora hay que tener cuidado en esto, como nos decía el pastor argentino Alejandro Pelufo, porque normalmente somos muy dados a que decimos, no, pues es que lo que sucede aquí es que Juan el Bautista, Jesucristo hacía milagros, pues yo también hago milagros. No, esos eran para probar que él era Dios y probar que él era el Mesías, nada más. Entonces él les dice, vayan y cuéntenle si no se están cumpliendo los milagros, si no se está cumpliendo mi palabra. Entonces, pues dense cuenta de que se está cumpliendo la palabra de Dios, que prueba que yo soy el Mesías. Cristo solamente les dice, vayan y vean lo que está pasando. Y agrega el punto, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, feliz aquel que no se deje tropezar por mí. Feliz aquel que no se deje tropezar por mí. O sea, aquel que decida creer en Cristo. Que no sea yo su tropiezo, sino su salvación. Es importante notar esta parte de la misericordia, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a dar misericordia como si fueran papelitos o folletitos o rollitos de jamón del súper. La Biblia no pone así la misericordia. La Biblia deja muy en claro que la misericordia está únicamente para el que se arrepiente, nada más. Recuerdo que una vez nos decían, no, pero es que lo que pasa es que nuevas son cada mañana tu misericordia, amén, para el que se arrepiente. Nada de que ahí están dándose papelitos y eso no. Hay mucha gente que hoy en este momento se burlan del evangelio, se burlan de Dios. Para esa gente no hay misericordia. Si se arrepienten, por supuesto que hay misericordia, pero si no se arrepienten, no hay misericordia para ellos. Esa es una realidad que nosotros tenemos que abrazar. Entonces, ¿qué pasó aquí con Juan el Bautista? ¿Tuvo una caída? Sí, tuvo una caída. Pero entonces, sabiendo Jesús, previendo lo que la gente pensaría de Juan, él simplemente les dice, ¿saben qué? Jesús les dice, cállense.
sea, ustedes no tienen nada que decir de Juan. Porque él ya sabía, ¿no? Porque obviamente dice el texto que terminó de dar instrucciones, empezaron mucha gente a seguirlo a través de los pueblos de Israel. Y entonces en ese momento se le agolpa a la gente, está escuchando todo esto o se iban a enterar. Entonces Jesús, previendo que la gente iba a empezar a hablar mal de Juan el Bautista, a estar en su contra, a decir, no, sí, el profetita, no, sí, el de los, el de la piel de camello, ah, sí, bien religiosote, ¿no? O sea, todo lo que se puede hablar de alguien que falló en el camino del Señor, ya le iban a empezar a decir. Y Jesús prácticamente les dice, cállense. Cállense. Ustedes no tienen absolutamente nada que decir de Juan. Porque ustedes sí son pecadores. Ustedes sí merecen el juicio. Porque han escuchado la predicación de Juan. Y aún así deciden burlarse de él. Deciden burlarse de su predicación. Entonces ustedes sí merecen el juicio. O sea, si comparáramos a Juan el Bautista con ustedes, nada que ver Juan el Bautista. Juan el Bautista es impecable y ustedes no lo son. O sea, mejor cállense porque ustedes no tienen nada que decir. Ustedes sí son pecadores, ustedes sí merecen el infierno, ustedes sí merecen el juicio. Juan el Bautista fue un hombre impecable, intachable, que tuvo ese momento de caída. Él, previéndose eso, de que la gente va a empezar a hablar en contra de Juan el Bautista, agarra y les dice, cállense, porque ustedes no tienen nada que decir de él. Como si ustedes fueran mejor que él. Como si ustedes sí fueran aptos para ser creyentes. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes, sí, pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, yo les digo que más que un profeta, porque este es el quien está escrito de aquí, que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto te digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, aquí lo que nos deja ver es que Israel en general iba a criticar a Juan. Lo iba a criticar. Y Jesucristo les dice, hey, cállense. Ustedes no tienen nada que decir de él. Como si ustedes fueran mejores, ¿no? Cuando ustedes sí están bien mal. Y Juan el Bautista es impecable. Solo tuvo un momento de caída. Donald Carson nos dice, algunos ponen a Juan en una posición mala por sus dudas aparentes con respecto a Jesús, pero el mismo Jesús habló altamente de Juan. Porque aquí le está hablando de Juan, no tiene otra interpretación el pasaje, no hay otro punto de anclaje el pasaje, eso es lo que el pasaje está diciendo. Juan era estable, no se agitaba fácilmente como una caña. Juan a menudo había dado testimonio de Jesús, ahora Jesús da testimonio de Juan. Sí, porque Juan siempre Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es Él. Ahora Él agarra y dice, no, que creen, ahora lo que sucede es que ahora Él es el que está hablando de Juan el Bautista. Juan era estable, no se agitaba fácilmente como una caña. Juan era sobrio, que vivía una vida disciplinada y no estaba enamorado de los lujos y comodidades de este mundo. Juan era un siervo, un profeta de Dios. Juan fue enviado por un mensajero. Juan era especial ya que era considerado uno de los más grandes bajo el nuevo pacto. Y Juan era segundo, incluso al menos en el reino bajo el nuevo pacto, y no importaba que la gente pensara de Juan, Juan era un hombre fiel a Dios. Porque a los ojos de Israel, vieron un hombre que no llenaba sus expectativas. Pues una caña sacudida por el viento, ¿qué salieron a ver? A un hombre encubierto de vestiduras delicadas, aquí los que llevan vestiduras. Están en la casa de los reyes están, pero él les dice, aunque Juan no haya llenado sus expectativas, Juan sí era un verdadero profeta. ¿Pero qué salieron a ver? A un profeta, sí. Les digo que más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, Israel tenía esa tendencia de que no aceptaba a los profetas de Dios porque no eran a su gusto. ¿Y qué hacían? Pues se iban tras falsos profetas. Como hoy en día, ¿no? Hay personas que verdaderamente son aceptadas y llamadas por Dios, pero son rechazadas. Y los falsos, son aceptados y exaltados. Yo solamente te quiero hacer un punto muy importante y una aplicación muy importante en este punto. Yo te quiero decir que así hable muy lindo, así hable muy hermosa la persona, así te diga lo que quieres oír. Si no es fiel a la escritura, es un falso profeta. Es un falso predicador. Y por otro lado, mi amigo, mi amiga, querido, querida,
Si Dios te llamó a ti, no te debe de interesar si los demás te aceptan o no te aceptan. No te debe de importar. Nunca. Si Dios te llamó a ti, perfecto. Que lo que dicen los demás, mira. Tengo un profesor en filosofía que eso siempre ha sido su consejo. Y lo que los demás me dicen se me resbala. Así que lo que nos enseña el contexto, la traducción, es que Juan el Bautista era aceptado por Dios, porque Dios lo había llamado. Pero el más pequeño en los cielos es mayor que él, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Bueno, el más pequeño es aquel que entiende su necesidad de Dios. Es una manera hiperbólica, o sea, una exageración correcta para decirlo, que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino sufre violencia. Y hay que ver esto con pincitas, o sea, con cuidado, porque aquí no está hablando de que hay atacantes del reino, no. Está diciendo que así como Juan el Bautista, han venido muchas personas que se esfuerzan en obedecer a Dios, que son violentos contra el pecado. Eso es lo que quiere decir, el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, aquellos que son violentos contra el pecado, según la traducción original. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Que solamente que personas que son violentas contra el pecado, o sea, que hacen lo que sea por sacarlo de su vida. Y Jesucristo dice que esto no es una opción. Tenemos que ser violentos contra el pecado, porque solamente los violentos lo arrebatan. Eso es lo que quiere decir, no los que agarran y dicen, no, a mí deme 7 ministerios, ahorita los voy a ejercer en la iglesia, no, a mí deme 5 servicios, no. Eso es bueno, y es parte de ser violento. Pero lo que realmente es ser violento contra el pecado es que no peco y no peco y no peco. Y me esfuerzo por no pecar. Y agarro, y si es necesario apago el celular, y si es necesario me brinco esta parte y pasa una mujer, y si no la quiero y de plano agacho así la mirada porque soy violento. Quiero tomar medidas drásticas para no permitir el pecado en mi vida. Y por eso dice que esto no es una opción, porque dice que solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, si tú eres un verdadero creyente, lógicamente que vas a ser violento contra el pecado. Esto no es una opción. No es de que haya creyentes que son muy fuertes contra el pecado y hay otros que pues ahí se dejan, pero son creyentes, ¿no? O sea, creyentes que se dejan. Hay creyentes que son muy fuertes contra el pecado y hay otros creyentes que se dejan. Eso no es cierto. No es verdad. Un verdadero creyente es violento contra el pecado. Eso quiere decir los violentos lo arrebatan, violencia contra el pecado. Pero ¿nosotros somos violentos contra el pecado? ¿O lo permitimos? Bueno, hay gente que la verdad le tiene más miedo a la santidad que al pecado. Y ninguno de nosotros debe de ser así. Debemos de ser violentos contra el pecado. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces la Biblia profetizó que vendría Juan el Bautista con sus errores. Y lo que pasó es que él era un hombre de Dios, pero no era un hipócrita. Tuvo un mal momento, sí, pero fue un hombre de Dios hasta el final. Entonces, él dice, aunque a ustedes no les parezca Juan el Bautista, él es el cumplimiento de mi palabra. Porque mira, todo Israel, desde que se les fue dado la profecía en Jeremías y en Isaías y en Malaquías, desde que los profetas hablaban de que Elías vendría de una manera simbólica, porque eso es lo que nos enseña la traducción, ellos estaban haciendo sus interpretaciones. Por eso dice que en una ocasión a Jesucristo dijo, bueno, ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Perfecto. ¿Por qué? Porque desde ahí vemos que la gente ya estaba interpretando a su manera. Eso era común de los rabinos. Agarraban, no sé, Éxodo y lo interpretaban como ellos querían. Agarraban los salmos, o Isaías, o Ezequiel, y lo interpretaban como ellos querían. Y hasta nuestros días los judíos siguen haciendo lo mismo. La religión judía hace lo mismo. Toma pasajes de la escritura y los interpreta como ellos bien les parece y como ellos bien lo creen, no como lo marca la propia Biblia. Entonces, en esta misma interpretación
que se había dado en Malaquías, en Isaías y Jeremías y creo que parte de Oseas. Bueno, dejémoslo en Malaquías. Se había dicho que que Elías vendría. Y este era el simbolismo que nos está diciendo que, o lo que realmente, o lo que el pasaje estaba diciendo, era que alguien con el espíritu de Elías vendría. Entonces todo Israel estaba esperando a ese alguien con el espíritu de Elías. Y ese alguien con el espíritu de Elías era Juan. Pero ellos no querían que fuera Juan, o sea, ellos sí querían, sí decían, no, sí va a venir Juan y va a venir Elías, perdón, ellos sí decían, va a venir Elías y va a venir Elías, pero muchos judíos no querían que Juan fuera el cumplimiento de esa profecía, o sea, sí quiero que se cumpla esa palabra, sí acepto esa palabra de que va a venir Elías, pero no quiero que se cumpla como Dios dice, quiero que se cumpla como yo quiero. Porque claro que ellos leían las escrituras. Y lo hemos visto una y otra vez, que ellos interpretaban las escrituras, pero como a ellos les parecía. Entonces ellos sí aceptaban que vendría Elías. Que vendría alguien con el espíritu de Elías. Pero no querían que fuera lo que Dios dijera. No querían que fuera Juan el Bautista. Querían que fuera como ellos quisieran. Entonces Jesús les dice, shh, cállense y entiendan que Elías ha venido, o sea, ese alguien con el espíritu de Elías que ustedes esperaban, que la escritura dice, ya llegó, y ese alguien es Juan el Bautista. ¿Les guste o no les guste? Ese alguien es Juan el Bautista. Entonces, ¿les pareciera o no les pareciera? Querían un mensajero a su gusto. Juan no era esto, no era su gusto. Era el mensajero que Dios enviaría, por eso dice Elías, es decir, el espíritu de Elías. Aquí no es reencarnación ni nada. Es un simbolismo de que la profecía vendría. Y esa profecía de Elías se cumplió en Juan. Les gustara o no les gustara. O sea, no era al gusto de ellos. Porque ellos sí decían, no, pues sí que venga alguien con el espíritu de Elías. Y lo aceptaban, ¿no? Y lo enseñaban como ellos lo interpretaban. Entonces Jesucristo les da la correcta interpretación y les dice, no, lo que pasa es que Elías, ese alguien con el espíritu de Elías es Juan el Bautista. ¿Les guste o no les guste? Ellos sí querían y confiaban en esa palabra y decían, sí que venga Elías, sí que venga ese alguien con el espíritu de Elías, pero a su interpretación y como a ellos les parecía y no como Dios les dijera. Y Jesús les dice, ese alguien con el espíritu de Elías es Juan el Bautista y aquí está. ¿Les guste o no les guste? Así que esa profecía de Elías se cumplió en Juan. No al gusto de Israel, sino a lo que Dios había ordenado. ¿Mas a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron, porque vino Juan y que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Espíritu, vino el Hijo del Hombre que come, bebe, y dicen, que un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, dejando este punto en claro, Dios cumplió su palabra que no estaba al gusto de Israel. Por eso dice, ¿a qué compararé a esta generación? Que quieren las cosas a su gusto. Y lo peor, que se les da a su gusto y ni eso les parece. Porque les dice, son como esa generación de niños que están, les tocamos flauta y no bailaron. Les endechamos y no se lamentan. Les dimos lo que pedían. Como un juego de niños, toquen flauta para que bailen y no bailan. O sea, tócame flauta porque así eran en las plazas de aquel entonces, que llegaba con un niño o con esos niños que pues, trabajaban ahí y le decían, a ver, tócame la flauta, papi, para que yo dance. Y ahí agarraba el niño y obviamente la persona danzaba. O decían, a ver, cuéntame un cuento triste para que yo llore. Y pues les contaban el cuento, pero si me lo cuentas triste yo lloro. Entonces resulta que Jesucristo está diciendo, ustedes son como esta gente que dicen, sí, toca la flauta. Y ya que la tocas, pues no bailo. O a ver, hazme sentir triste y me pongo triste y los hacen sentir triste. O les cuentan un cuento triste y no se entristecen. Esto es algo poético en esta parte, ¿no? De la parte de endechar. No lo hicieron. Entonces les dice Dios, prácticamente le dan lo que realmente necesitas y dicen, no, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Y tal es así, porque como él dice, aquí él pone esos dos,
Pone esos dos puntos, de este lado Juan el Bautista, de este lado yo, el Señor Jesucristo. Dice, Juan el Bautista no comía ni bebía. Ah, pero tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, a los judíos, a Israel nada le parecía. Pero no es que nada le pareciera, es que para el que fuera, cualquier pretexto es bueno para no creer. No, pues es que yo no creo porque pues mi familia. No, pues es que yo no creo porque no he visto pruebas. Cualquier pretexto es bueno para creer para ti. Pero acuérdate que esa negligencia es lo que te va a conducir al infierno si no te arrepientes. Sí, porque cualquiera puede decir, no, yo no. ¿Yo para qué? No, pues es que, mira, pues la verdad ya probé en las religiones. Se llama negligencia. Se llama me volteo para otro lado. Llámalo como quieras. Pero el chiste es que tú estás haciendo como si no pasara nada, volteándote para otro lado, pero pues eso no te va a quitar del juicio de Dios si no te arrepientes. Ya que, por eso dicen, esta generación, es Israel a quien Cristo le habla, dice que son literal, buscaban cualquier pretexto para no creer. Porque Juan el Bautista tenía un demonio y eso que no comía ni bebía. Y Cristo, que pues sí comía y bebía, no, ese es su comilón. Bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. O sea, nada les parece. ¿Por qué? Porque cualquier pretexto es bueno para no creer. No sé si recordamos el libro de los Hechos, cuando Pedro empieza a predicar en Hechos 2. Entonces, cuando él empieza a predicar en Hechos 2, hay algo muy importante. Que la gente dice, están llenos de mosto. ¿A qué horas se habían emborrachado? Pero para ellos cualquier pretexto era bueno para no creer. O sea, aquí por pretextos no paramos. Para no creer. Pero el pretexto que sea no te va a salvar de ir al infierno si no te arrepientes. Y esto es muy cierto. Por eso dice Cristo, termina este pasaje diciendo, pero la sabiduría es justificada por tus hijos. Por sus hijos. Y la traducción más adecuada es que cada quien se inventa su propia sabiduría. O sea, pues se inventan su propio camino, es lo que él dice. Cada quien agarra y pues se inventa su propio camino. El chiste es, me hago el tonto, me volteo para otro lado y aquí no está pasando nada. Nada más me autoengaño y aquí no está pasando nada. Me autoengaño y creo que Dios es bueno, me autoengaño y creo que pues puedo vivir sin necesidad de Cristo como Joel Osteen. Me autoengaño y digo, pues yo no necesito tanto a Dios. Yo pues creo que pues no soy tan malo y pues yo creo que sí Dios me acepta. O sea, nos autoengañamos. Y en este siglo que vivimos es común que la gente se autoengañe. Mucha gente se autoengaña, de verdad. Mucha gente de verdad está autoengañándose el día de hoy. Entonces, de la misma manera yo te tengo que decir lo mismo. Los últimos 2 puntos de este pasaje. El primero y más importante es que tú ten muy presente que las cosas no son a tu gusto, ni a mi gusto, ni a nadie. Es a lo que Dios diga. Y el segundo y más importante, el segundo y no menos importante. Bueno, el segundo y también importante. No te autoengañes. Así que recuérdalo. En primer lugar, las cosas no son a tu gusto. Ya no vamos a decir que muy importante o menos. Todos son igual de importantes estos puntos finales. Puntos finales son importantes. No te autoengañes. No te autoengañes. Primer punto, no, ¿cómo se llama? Las cosas no son a tu gusto. Primer punto, las cosas no son a tu gusto. Las cosas no son a tu gusto. Ninguna cosa. Es a lo que Dios diga. Es a lo que este libro dice. A lo que este libro dice. Si conforme este libro tú estás bien, tú estás bien. Y si conforme este libro tú estás mal. Porque las cosas no son a tu gusto como lo hacía esta gente. Es a como Dios lo dice. Las cosas no son a tu gusto. Es a como Dios lo dice. En segundo lugar, no te autoengañes. Porque autoengañarte no te libra del infierno.
Y mucha gente hoy en día se autoengaña. De maneras que de verdad no acabamos. Pero se autoengañan para tratar de hacerte sentir bien. Mira, de verdad, nosotros veníamos de una iglesia donde en serio que eso hacían. Se autoengañaban. No, pues sí, yo sé que estoy mal delante de Dios, pero pues hay peores pecadores. O sea que, como hay otro peor, el otro sí se va a ir al infierno y yo no, ¿o cómo? ¿O que Dios va a agarrar y va a decir, ah, sí, a ti no te juzgo porque hay otros peores? Pero así la gente lo cree. Tremendo. Entonces, por lo tanto, recordando que las cosas no son a nuestro gusto y que no nos podemos autoengañar, tenemos que entender que nuestro único camino y nuestra salvación es Cristo. Ya que autoengañarnos y creer que las cosas son como nosotros creemos, no nos va a salvar de absolutamente nada. No nos autoengañemos. Y no creamos que las cosas son a nuestra manera. Entendamos que nuestro único camino es Cristo. Nuestra única salvación es Cristo. Y que absolutamente nuestro todo es Cristo. Si hoy estás sin Cristo, tú tienes que entender que autoengañarte no te va a servir de nada. Autoengañarte no te va a servir de nada. Pensar que las cosas son como tú quieres tampoco te va a servir de nada. Es más, si estás sin Cristo nada te va a servir. Nada. Porque no tienes absolutamente nada. Lo único que tienes es arena que se va a terminar disolviendo. Todo lo que tienes se disolverá. Es lo único que tienes. Si tú el día de hoy estás sin Cristo no tienes nada. Como decía el gran obispo de Liverpool, J.C. Ryle, el hombre que tiene dinero, que tiene ahorros y que tiene una cuenta muy grande en el banco, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Y sin embargo, el pordiosero que tiene a Cristo tiene absolutamente todo. Así que el punto aquí es que tú entiendas que sin Cristo no tienes nada. Si hoy estás sin Cristo no tienes nada. Y no te sigas autoengañando creyendo que las cosas son a tu gusto, sino que el día de hoy te decidas a seguir a Jesucristo, tu único Salvador. Y nosotros no nos autoengañemos y no pensemos que las cosas son a nuestro gusto, porque no es así. Y aferrémonos y sigamos nuestra única salvación y nuestra única seguridad, que es Jesucristo. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu amor, Señor, por tu misericordia que siempre está con nosotros. Te pedimos que tú seas aplicando, Señor, y guardando esta palabra en nuestra vida. Todo esto para tu gloria y para tu exaltación, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Aplica esta palabra con poder. Te lo suplicamos, Señor, y te lo imploramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.